Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para todas, todos, todes. Jueves 6 de abril, nuestro tercer programa en el aire de escenas de la vida cotidiana, que nos encuentra reunido en este fogoncito que tenemos cada jueves y repetimos cada sábado por la 93.7 de la radio Umbime, ubicado físicamente en la ciudad de Villa Mercedes, pero que tenemos una expansión a través de las redes. Hemos incorporado esta semana Spotify, así que en Spotify, Escenas de la Vida Cotidiana, nos encuentran con los dos programas anteriores que ya hemos grabado. También empezamos a emitir en YouTube, empezamos a emitir en Instagram, en Facebook, es decir, estamos expandiendo la voz por las distintas redes a los usos actuales. Los saludo a mi equipo de trabajo, mis compañeras y compañeros de trabajos. Hola María Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo van? Hola Cristian. Y bueno, acá contentos de este tercer programa que promete ser muy nutritivo para el análisis psicosocial, para la reflexión, para seguir pensándonos en comunidad. Hola, buenas tardes María Inés, Sergio. Buenas tardes la gente del otro lado. Y a lo que acabas de decir respecto al programa, agrego movilizante. Es de esos programas que, toca fibras internas. ¿Cuál es el tema que nos va a convocar hoy, María Inés? El programa de hoy, el tema es memoria colectiva o la memoria de la vida cotidiana, podríamos ponerle también, ¿no? Es a partir de un testimonio, si se quiere, personal, como sobre transitar la dictadura, cómo eso nos afecta y nos atraviesa en las vidas, ¿no? Y a quien hemos traído como entrevistado es a Sebastián Nikolov Chakarov, que es un compañero, psicólogo social también, que a partir de su experiencia personal como niño en dictadura, con lo que ha atravesado con su familia, nos trae una mirada compleja, profunda, sobre qué es hacer memoria, ¿no? Y cómo hacemos memoria hoy en este contexto de negacionismos, en este contexto de mensajes de odio y el desafío que tenemos con las nuevas generaciones. Y ahí es donde, sin espolear la entrevista, Seba nos trae la voz también de su hijo León en su desafío, ¿no? de paternar en este contexto, haciéndolo partícipe también de su propia historia como niño de aquella dictadura. Súper convocante el tema, además muy actual, sumado a esto cuando tenemos un gobierno negacionista respecto de la memoria colectiva, que se quiere destruir, escribir otra historia e ir hacia otro espacio cultural distinto de lo que se viene viviendo hasta ahora. Entonces, qué mejor que recordarlo de esta manera como lo estás proponiendo vos desde la entrevista esta con Sebastián. Antes, en este primer bloque, nosotros dijimos que nos íbamos a dar una pequeña charla sobre algunas escenas de la vida cotidiana o de la vida política respecto de lo ocurrido durante la semana o que podamos traer para refrescar y analizarlo
desde nuestra perspectiva. ¿Tienen algún hecho para reflejar en este tiempo? En mi caso particular, el hecho que me resonó fue el anuncio más tras bambalinas, porque tampoco es que salió por todos los medios, de agencias del INTA, 41 en total a nivel nacional, y me resonó porque significa la pérdida de una herramienta muy importante para el desarrollo social de nuestro país. El INTA por ahí es muy reconocido por sus avances tecnológicos en cuanto a lo que sería la agricultura convencional, trigo, soja, maíz, girasol, o los agronegocios, pero también tiene un aspecto muy vinculado al desarrollo social, trabajando y estimulando zonas del interior del país con pequeños productores, algunos que me vienen a la memoria en este momento, productores de cabra, gente que tenía, no sé, una yunta de chanchos, algunos que hacían incluso hasta aromáticas. Y bueno, el INTA se acercaba, bien digo, a esos productores, no solamente para ofrecer un avance o un aporte tecnológico, sino que además muchos de esos técnicos o esos equipos donde había ingenieros agrónomos, veterinarios, junto con otros, como trabajadores sociales, psicólogos sociales, comunicadores, se veían en la tarea de repente resolver otras necesidades que no tenían que ver con lo productivo, como por ejemplo organizar algo para mejorar la escuelita o hacer una escuelita o una sala de primeros auxilios, lo que fuera que necesitara la comunidad en ese momento. Entonces, por ahí el cierre o digamos el recorte sobre esta herramienta, lo que más va a resentir son esos aspectos que quizás no se ven tanto en un paper o en un equipo nuevo o demás, pero sí tienen un impacto muy importante en el desarrollo social del interior de nuestro país. Podemos pensar que la vida institucional, ¿no?, de estos espacios también transcurren en un contexto con circunstancias territoriales, ¿no?, con situaciones que son abrazadas también por el compromiso de trabajadores y trabajadoras en este caso del Estado, que en su desarrollo laboral se implican con la comunidad, ¿no?, y albergan también las problemáticas como parte también de dar respuesta a las cuestiones puntuales que hacen a la institución, pero que quizás no son eso, no están en un paper, no están en una hoja de ruta institucional, pero que si esas cosas no se ven, como vos decías, ¿no?, la escuelita, el apoyo a los talleres comunitarios y demás, si esas cosas no se dan, tampoco se puede dar el trabajo específico, ¿no?, en este caso del INTA, ¿no? Si el INTA no se acerca a la comunidad, a las escuelas, a las instituciones, a las organizaciones sociales, tampoco va a poder hacer su trabajo, si se quiere, más científico o específico, porque la vida, y es a lo que también apuntamos nosotros como en nuestra mirada compleja, si se quiere, de lo psicosocial, la vida es mucho más compleja, ¿no? No está fragmentada. Nosotros no estamos fragmentados en la sociedad. Esto es la economía, esto es la cultura, esto es, ¿no?, el territorio, ¿no? Estamos imbrincados, y si no empezamos a ver que las organizaciones, las instituciones estatales y también privadas y emprendimientos y demás están imbrincados en una red, que si una cosa no funciona, muy difícilmente vaya a funcionar la otra, ¿no? Y que eso se ve reflejado en la comunidad, ¿no? Tal cual, comparto. Se mide todo ahora en función de ecuación económica, cuando en realidad este trabajo del que estamos hablando, las técnicas y los técnicos cuando van a territorio se dan cuenta que tienen que empezar por el lado social, por el lado de la vinculación con diferentes productores, productoras, para después recién
pasar a la sustancia de ese trabajo. Además, la gente, en este caso del INTA, no solamente en la parte de la agricultura familiar, como mencionaste, Cristian, sino que ha hecho grandes desarrollos de pasturas, de sostenimiento del bosque nativo, de sostenimiento de diferentes modos de producción natural, inclusive generando nuevos tipos de semillas, nuevos tipos de cría de animales, porque tenían una parte dedicada a todo lo que era vacunos, que era súper interesante. Yo te invito a que comentes alguna escena chiquita, porque se nos está yendo todo el tiempo en este primer bloque, María Inés. Más que comentar una nueva escena, me gustaría linkear con esto que plantea Cristian, con el tema musical, ponerle un poquito de arte, si se quiere, a la reflexión, y tiene que ver con el tema que hemos propuesto en este primer bloque, que se llama 1990, es de Mochi, un cantautore uruguayo, una persona trans que desde su identidad y desde su lugar en esta tierra también canta y compone cosas maravillosas, como este tema, que su primera estrofa dice: voy a plantar una lenteja para vernos cuando brote, a ponerle el alma al cuerpo cuando no sienta que flote, ¿sí? A llorar entre los vientos que nos traiga la derecha, a pedirle a la memoria los recuerdos de mi tierra. Y los invito, quizás como parte de mi aporte a lo que nos conmueve en esta semana y demás, a pensar, a escuchar con atención el tema que nos invita a eso, a hacer más comunidad, a estar menos fragmentados y fragmentadas en nuestros cubículos. Hablábamos fuera del aire eso, ¿no? Cuando estamos en cubículos donde solamente nos importa nuestro monotema o en la especificidad del trabajo que hacemos, y empezar a ampliar la mirada para hacer un poquito más comunidad y resistir también estos avances del neoliberalismo, de la derecha, resistirlos creativamente y en red. Voy a plantar una lenteja para vernos cuando brote, a ponerle el alma al cuerpo cuando no sienta que flote, a llorar entre los vientos que nos traiga la derecha, a pedirle a la memoria los retazos de mi pueblo, porque pueblo que no olvida jamás podrá hacerse sombra, porque pueblo que no olvida. Yo pondré las melodías en la calle porque puedo regalarle un canto al cielo cuando no quede salida. Voy a plantar al horizonte, a entender esa promesa, a buscarte entre los brotes. La ilusión nunca es maleza. Hay quien teme a las ideas, al abrazo y al encuentro. Mi voz es el manifiesto de las almas que no vemos, esperando a ser nombradas en la memoria del pueblo, esperando a ser nombradas. Yo pondré las melodías en la tierra porque puedo regalarle un canto al pueblo. Hoy mi corazón respira. Voy a mirar al horizonte para verte entre
pedir plata para el Judas, para comprar caramelos, a traer del bar al viejo que tenemos como abuelo, presentir que algo anda raro, desalojos y mudanzas, voy a recordar andanzas, 1990. Yo pondré las melodías en tu casa porque puedo regalar un canto al miedo cuando no quede salida. Voy a entender esta vez todo, pa' mirar hacia adelante, porque un pueblo que descansa se transforma en billetera, a barrer por los rincones de 2 siglos de torpezas, abrazar a mis amigues combatiendo la ceguera. Voy a festejar los goles de la canchita del barrio, a cantar lo necesario, a escuchar Violeta Parra. Hoy la lucha nos abraza, se desangran los poetas, no se guardan las palabras, porque cuando el pueblo siembra se comparte la cosecha. Y hoy los corazones labran, son idénticas las almas, aunque no podamos verlo. Nuestra tierra nunca olvida la melodía del pueblo. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Como lo anunciamos en el primer bloque, hoy tenemos una entrevista muy especial, y digo especial porque el entrevistado es una persona muy querida, una persona que hace parte de mis vínculos y redes cercanas, y estoy hablando de Sebastián Nikolov Chakarov, que además es colega, es compañero, psicólogo social y licenciado en psicología social, y con un tema que nos atraviesa en nuestra identidad también como trabajadoras y trabajadores de la psicología social, y que tiene que ver con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y no solamente por el día, sino nuestra idea es poder abordar cómo nos atraviesa esta fecha, este día a la vida cotidiana, a nuestros vínculos, a cómo nos atraviesa en nuestras redes cercanas, ¿no? Así que bueno, Seba, bienvenido a este espacio que ya es hoy nuestro tercer programa. Bueno, gracias por la invitación. Pensaba desde lo superficial del día a día, ¿no? Desde la superficie, no lo superficial, que no es lo mismo. Bueno, un poco me pasaron varias cosas con ese día, ¿no? En lo personal. Quiero mencionar algo antes, y es que escribiste un texto muy hermoso que nos sirve de disparador para la entrevista, para este encuentro, y que tiene que ver con tu propia experiencia de vida, ¿no? Eso, ¿querés contarnos un poco qué es lo que te llevó a escribir ese texto y tu experiencia? Del texto, por ahí el resto de la audiencia no tiene idea, pero bueno, la circunstancia histórica puntual y específica de hace 49 años atrás es: hoy tengo un niño de 6 años. Era un niño de 5 años, ¿no? Aproximadamente, por lo que se actualizan, ¿no? La historia va, viene, tiene repliegues, reflujos, vuelve sobre sí misma, ¿no? Y se cruzan, hay momentos en los que se cruzan lo personal, lo histórico, el contexto, la situación que estamos viviendo, dramática situación histórica que estamos viviendo. Lo que hizo que en una noche de una guardia en mi laburo saliera disparado un texto así, después de una escena cotidiana, justamente, de mi hijo entrando de la escuela y haciendo referencia a la conmemoración del 24 de marzo que lo habían trabajado en la escuela. Desde una frase que irrumpió para mí
de forma dramática, porque no los habían podido cuidar, los habían separado a esos chicos de sus padres, de sus madres, y que algunos los encarcelaban y a otros los mataban, ¿no? Vino con esa frase: vos sabés, papá, a los hijos los separaban de sus padres porque no los cuidaban. La frase fue terrible, ¿no? Desde ahí es que empecé a construir ese texto. Desde esa frase que él trajo de la escuela, de una maestra que le dijo eso como para justificar vaya a saber qué, pero es muy textual la parte de esa frase porque fue algo que se dijo durante muchos años, ¿no? Durante muchos años se construyó la idea del terrorismo, del terrorista, del subversivo, como alguien que no cuidaba a sus hijos, ¿no? Y se iba a hacer la revolución y dejaba a sus niños al cuidado de vaya a saber quién. Eso persiste, está en lo cotidiano, sigue estando de distintas maneras con distintos actores aparte. Hoy se resignifica con el cuidado de los niños, de las niñas, en quien no tiene los recursos necesarios para poder hacerlo, y se condena y se revictimiza a los papás, mamás que no pueden hacerlo, ¿no? Desde otro lugar, desde lo económico, desde vivencias más cotidianas que hacen al poder criar, justamente, es cada vez más costoso y más dramático. Se me ocurre una pregunta inmediata. ¿Cómo te resuena eso a vos dentro de tu vida personal, lo que tu hijo te trajo a vos, alguna cuestión particular a la memoria? Sí, viene y se registra o se impregna de distintas formas hoy esa frase. Lo que traté de hacer justamente en el texto es tratar de hacer un ida y vuelta, que la memoria no sea recuerdo, que sea una acción concreta en el hoy que nos toca, entender cómo sucede el hecho de traer un recuerdo en nosotros. ¿Qué nos sucede cuando traemos un recuerdo? ¿Por qué lo traemos? Bueno, en lo personal, digo, para no ponerme en abstracto, tiene que ver con mi recuerdo de ese niño en esa situación de encontrarse con su papá, encontrarme con mi viejo detrás de un vidrio. Mi primer registro es de mi viejo detrás de un vidrio, ¿no? Si me permitís, puedo contar un poco más la historia. ¿Querés seguir? Dale. Es inevitable y hay que trabajar. Esa frase, ¿no? Esa frase que condena desde lo más sencillo, ¿no? Porque es una condena solapada, esa frase en sí misma, es de gran impotencia. En un núcleo familiar, de aquel momento, mi núcleo familiar, y hoy, o sea, es algo que se traslada en la historia de forma directa. Tiene que ver con una condena que fue en aquel momento social de tener a un papá detenido, desaparecido, que se actualiza en esa frase, de que no supieron cuidarlo. En mi caso particular hubo que luchar muchísimo, inclusive para poder hoy tener el apellido Nikolov Chakarov, porque ni siquiera podía inscribirme en un registro para poder llevar el apellido de mi viejo, porque tenía que hacerse presente en el registro. Son cosas cotidianas que hubo que lucharlas y pelearlas a uñas y dientes. En eso mi vieja se lleva todos los laureles porque peleó en circunstancias que eran totalmente adversas, como muchos, como gran parte de la generación que vivió la dictadura en ese tiempo, con esa edad. Seba, bueno, ¿se podría historizar un poco el contexto de tu familia, de tu papá, de tu mamá? En qué circunstancias queda él detenido, como anclaje de toda esta elaboración que estás haciendo de lo que te atraviesa hoy siendo papá de un niño como aquel que fuiste, ¿no? En las circunstancias históricas y cronológicas, es el 24 de marzo se lo llevan detenido a mi viejo. A los meses, yo nazco en junio, mi vieja tiene que huir de la localidad de Ensenada, armar una serie de dispositivos de resistencia que estaban muy bien, por suerte, aceitados en algunas organizaciones para poder escapar y ver de qué manera
no estar expuesta a ella un posible secuestro, o no se sabía qué podía llegar a suceder. Mi viejo era un militante del PCE que sabía que iba a quedar detenido y ya había estado detenido antes. Era inevitable su detención. El 24 de marzo él abrió la persiana de la zapatería y pasó lo que pasó. Lo que no se supo, no supo una cantidad de gente y la población y creo que las organizaciones y los militantes de ese momento, era lo que iba a hacer esa dictadura, lo que iba a producir y cómo, en qué situación venía a plantar terror. El desarrollo de mis primeros años de vida tiene que ver con esto, con mi viejo detenido, todas las luchas que hubo que hacer. Le solicitaron concretamente que si podía bancarse la detención y que no saliera del país por varios motivos. Primero porque no se sabía qué iba a pasar si salía, porque no corría riesgo de vida, y también como una manera de, jurídicamente, dejar precedente para nuevas expulsiones de otros compañeros que había en ese momento de Latinoamérica, fundamentalmente, que les era mucho más fácil expulsarlos. Y con cierta lucha jurídica y de abogados, eso sentaba precedente para no ejecutar directamente las expulsiones. O sea que tenía varios sentidos esa resistencia de su detención. Eso fue una lucha que se la bancó él en su cuero, con infinidad de idas y venidas, porque siempre estaba a punto de salir esa expulsión durante 4 años y medio. Y bueno, eso hubiese reconfigurado la historia de otra manera, ¿no? También. Vale aclarar, no sé si se mencionó en algún momento, tu papá era inmigrante búlgaro. Claro, claro. Como inmigrante búlgaro y tenía su nacionalidad, nunca perdió su nacionalidad, y esa es una de las batallas culturales que llevó adelante, no perder nunca su identidad y su terruño y su origen, y siempre volver sobre sus registros culturales, la música, la comida, siempre estuvo presente. Con los abogados, me acuerdo en ese momento, en aquel momento histórico, fue un planteo de, bueno, mira, si vos te bancás esta situación y planteamos un habeas corpus para tu detención, que no salga tu expulsión y vos te la bancás, no sabemos hasta cuándo, pero te la bancás acá, eso implica sentar un precedente para que a otros no los expulsen también. Que está el fallo y está... Eso quedó registro de eso. Nada, hay una serie de luchas que no están visibles también, que tienen que ver con los que sobrevivieron, los que vivieron y los que estuvieron presentes en esas disputas cotidianas, que por ahí quedó todo impregnado bajo la figura del desaparecido y del que no está, ¿no? Sobre la figura de la víctima. Pero hubo también fuertes vínculos de armar tramas de familias que sostenían a otras familias en estas circunstancias, que están vinculadas a la vida y a la lucha por la vida y no a la victimización solamente, ¿no? De lo que sucedió. Que es interesante indagar y descubrir esos mecanismos de solidaridad muy, muy fuerte. Perdón, hablábamos fuera del aire de la grabación sobre cómo se fue reconstruyendo o cómo fuiste elaborando tu historia, ¿no? Esa infancia, con esas realidades, con todos los otros vínculos, ¿no? que sostuvieron también a tu vieja para transitar esa detención, moverse de un lugar a otro. ¿Y cómo te atraviesa hoy, digamos, en este primer año de escolaridad de León, de tu hijo, esto que él trae, ¿no? ¿Querés contarnos cómo elaboraste esa vivencia primera? Contarle a él esta historia, porque vos tenés una hija mayor, digamos, que por ahí ya va con Male, que va comprendiendo otras cosas, que ya fuiste trabajando con ella, pero hoy quizás la representación de un hijo varón, ¿no? Que se juegan otras representaciones, digo, ¿no? Sí, eso, uno que viene con cierta lectura y información y formación o deformación, vaya a saber qué cosas va adquiriendo uno, ¿no? Uno cree que incorpora determinados conocimientos, pero a veces tiene la cuestión entre varón-mujer, ¿no? Que uno parece que no jugara. Es muy diferente cuando uno se encuentra en ese otro, en el mismo juego, ¿no? De un niño a veces. Cómo puede verse, ¿no? En el juego de un niño o en las preguntas de un niño. Que no me pasó lo mismo con Malena, me pasó desde otro lugar, es una cuestión más por ahí razonable o razonada, y esto es más vivencial, ¿no? Es la relación que uno establece
con un niño que con una niña. Eso como primera cosa sí es así. Después quisiera llevarlo más al plano de lo que pude elaborar en relación a lo que pude construir después textualmente, pero vos me guiarás un poco por ahí puntualmente en lo que qué querrías saber de ese indagar, porque tiene múltiples causas o significados. Es algo que cuando uno analiza, cuando uno se encuentra con la posibilidad de encontrarse con el análisis de eso, parte de algo que uno cree que es eso, ¿no? Sale por cualquier circunstancia el encuentro con ese registro de aquel momento. No es algo que uno pueda planificar. Se nos presenta y se nos hace presente en determinados contextos también. Tiene que ver con el momento que estamos viviendo hoy. Es dramático. Es dramático en cuanto al daño que nos pueden volver a producir. Tenemos un presidente que abiertamente nos dice: corran zurdos de mierda. Y eso, obviamente, en este contexto, a quienes la pelearon desde ese paradigma y desde ese lugar ideológicamente, son ataques significativos, ¿no? Hoy un poco fuera de la entrevista, trataba de hablarlo acá con el compañero, vienen directamente por la cuestión simbólica. No importa la macroeconomía acá, no importa si nos dan plata o no nos dan plata. Eso ya lo diseñaron hace 49 años atrás. Acá directamente vienen por el despojo de lo más fuerte y simbólico que tenemos en nuestra protoidentidad, te diría, nuestra identidad como nación, que fue ubicarnos en una única bandera que es el pañuelo blanco. Acá hubo grandes movilizaciones a partir de entender que eso es un dique de contención. Fue el 2x1 y fue la marcha del otro día. Así que saben por qué vienen. Nosotros tenemos que saber claramente, creo que a veces nos perdemos, qué cosas tenemos que defender, a dónde nos tenemos que plantar, en defensa de qué es lo que tenemos que defender en este contexto. Es una pregunta que dejo para que la pensemos. Yo quisiera salir a gritos a avisarle a la comunidad las cosas que se viven en esos tiempos de autoritarismo total, y vos sabés que no se encuentra una resonancia porque no hay captación de la violencia que se puede llegar a ejercer. Sí, son acumulaciones de temor, de miedo no trabajado, ¿no? Históricamente, que se tradujeron se impregnaron en otras situaciones y que nos fueron operando socialmente también, y lo hacen actualmente, eso, para generar terror desde otro lugar. Hoy lo hacen con un parlante en la estación de tren diciendo que, ojo, si usted se acerca a tal lugar o hace tal cosa o marcha o va a la manifestación, sepa que va a correr tal riesgo. Son situaciones de amedrentamiento que con el solo hecho de ejecutarlas hoy desde los dispositivos que tienen, se remiten a esa memoria histórica generacional que tocan una fibra que tiene su efecto. También no me quiero quedar en eso, digamos. La reversión y la capacidad que tiene este pueblo de resistir es inigualable. Yo creo que tenemos una fortaleza ante la adversidad y hasta lo endémico de nuestra situación económica y la catástrofe continua en la que siempre estamos, que es admirable. Siempre de que tenemos registro, siempre tenemos alguna crisis económica y siempre es como si estuviéramos en guerra. Siempre estamos en una situación de inflación, de hiperinflación, de zanahoria, de que siempre vamos a estar mejor, y no es así. Podríamos hablar de la característica de esta democracia, ¿no? Del 83. Recién hablabas de las fibras, ¿no? Siempre tocan unas fibras y se me viene un poco la imagen de la inscripción de los cuerpos, porque a veces hoy tenemos esta posibilidad de reelaborar, de repensar, de poner en palabras qué es lo que hiciste vos con el texto, ¿no? Poner en palabras aquella vivencia para poder explicar un sentimiento que te atraviesa hoy en tu paternidad. ¿Identificás una sensación en lo físico, en lo corporal, que hoy sientas por la situación, por el contexto, por lo que está pasando, que te lleve a una experiencia sensorial corporal de aquel entonces? No sé si en mí
pudiera describir muy bien qué efectos me produce. Ahí en el texto un poco puse lo que me pasó cuando era niño. Puse una escena concreta parecida, no sé si otros niños reaccionaban de esa manera, pero en una escena cotidiana de estar en un restaurante en Mar del Plata, estaba con mis tíos y con mi vieja, se había rumoreado, voy a spoilear un poco el texto, que estaba Videla por el centro de Mar del Plata. Yo tenía 4 años y medio, en un restaurante que era conocido Ambos Mundos, se llamaba, jugué un poco ahí en el texto entre los ambos mundos, el mundo de niño y el mundo adulto, y no sé por qué, porque estábamos en un contexto de terror. Yo calculo que debe ser el año 79, más o menos. Irrumpo ahí en el medio de la mesa diciendo: yo a Videla lo mataría. Imagínense la situación de terror, de miedo que tuvo mi familia en ese momento. Se dieron vueltas, se miraron. Me acuerdo perfectamente la cara de pánico y de mozo, la cuenta, nos vamos, nos hacemos humo. Vos me preguntás qué impregnancia, qué sensación. Por suerte la conecté con el sublevarme, qué sé yo, con la rebeldía, con una situación en la que la bronca me pudo disparar hacia poder entender de qué manera hay que luchar. Menos mal. Eso no me hace un valiente, me hace trabajar el miedo de una manera un poco más consciente de esa debilidad, ¿no? Esa fragilidad. Pero la primera sensación es indignación, bronca y querer salir a romper todo, te digo la verdad. Esa es la primera situación. No fue lo mismo mi mamá, por ejemplo, también creo que ha tenido ya falleció, pero mi vieja, después de sus reclamos, pedidos, insistencias, cartas, bueno, la cantidad de cosas que han hecho las madres y los familiares para pedir sobre sus seres queridos, mi vieja no pudo tomarse más un ascensor, no lo pudo hacer. Cada vez que tenía que tomarse un ascensor, yo la tenía que acompañar, me acuerdo, porque entraba en pánico por todas las situaciones de amedrentamiento psicológico que implicaba ir a hacer una gestión, un pedido a un funcionario de la dictadura en ese momento, qué sé yo, te puedo decir Suárez Mason o acá, situaciones en las que pasaban por situaciones muy complejas de dolor y de tensión, ¿no? Nada, entrar a la cárcel, por ejemplo, tener que entrar y la revisación mía era terrible. Soportar esas vejaciones, eso, revisar, sacar, desarmar el pañal, desnudarte, qué sé yo. Son situaciones en las que uno las tramita, las gestiona, las operativiza y busca el horizonte de lucha para poder hacerlas, porque si no son imposibles de soportar. Y dejan marcas, obviamente que dejan marcas. En algunos más, menos, están ahí esas marcas. Hay que resignificarlas. Y hay que entender que también, a partir de y con eso, también había otras situaciones muy sarcásticas, irónicas, de risa, de buscar la complicidad, de salir a batallar adentro de la cárcel y afuera de la cárcel, de encontrar la manera de pasar un condimento en un caramelo. Los tenían comer sin sal, ¿no? Los tenían a dieta sin sal a propósito para disminuirles la presión y, bueno, disminuirlos en el ánimo. Hay una serie de estrategias en la alimentación también de parte de los detenidos. Y se les había ocurrido no se habían dado cuenta que parece que los determinados caramelos no los revisaban. Entonces, vamos a pasar sal o algunos condimentos para que puedan condimentar la comida en un papel de caramelo que no se dan cuenta, y ahí iban y pasaban los condimentos y cambiaban la comida de ese día o de esa semana, o pasar un libro, encontrar la manera de pasar algún libro cuando ya la cosa aflojaba un poco. Grupos de formación política dentro de la cárcel, y bueno, ya hay historias muy interesantes de cómo se resistió y cómo se formó en ese momento, en esa circunstancia. Se han formado militantes y han trasvasado y han contado otras experiencias, y los más grandes tenían la obligación de poder transmitirles a los más chicos la contención y la formación necesaria dentro de la cárcel. La solidaridad que se vivió dentro de la cárcel en esos años es inigualable, digamos. Hay registros muy lindos, por suerte, para poder retomar el texto. Yo creo que nos tenemos que situar, más allá del horror y contarlo, en las situaciones de solidaridad fuertísimas que hubo
para soportar esas circunstancias y encontrar siempre la manera de trascender, ¿no? Y de incidir. Yo creo que es el resguardo que tenemos y lo tenemos que recapitalizar eso, hoy más que nunca. Me queda esto de pasar la sal, ¿no? El condimento. Y la sal es la sal de la vida también, pensando desde lo teológico, si se quiere, la sal que conserva, que da sabor y que ayuda a que los alimentos perduren. Seba, ¿qué le diría el Seba de hoy, el Sebastián de hoy, a ese Seba chiquito? Deja de pensar. Gracias. Yo creo que le diría gracias. Creo que me salvó él. Sí, creo que en un momento me salvó. Gracias a vos, Seba, por este momento, por abrir tu corazón y tu historia para que la podamos reflexionar y que, como dijiste anteriormente, nos sirva de esperanza, nos sirva de generar red, ¿no? Comunicarles a nuestros hijos qué mundo queremos construir, del que venimos y el que nos ayudó hoy como adultos a estar acá también. Bueno, gracias. Espero que haya servido en algo. Sí, creo que sí. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Acabamos de escuchar a León Gieco en Nombres de Hierro y es una grabación de un disco que se llama Un León de Mente. Un disco que además tiene mucha fuerza de rock argentino. La verdad que es una versión que muy power, como quien diría. Y bueno, también fue elegida por nuestro entrevistado, por Sebastián Nikolov Chakarov. Muy movilizante la entrevista que estuvimos escuchando, María Inés, la condujiste y a su vez una joyita el entrevistado por los caminos que nos ha conducido. Y este tercer bloque, que es el del análisis psicosocial, te pregunto, vos como protagonista, ¿qué te dejó la entrevista y por dónde la podemos hacer girar alrededor de lo psicosocial? Él ya nos dio una pista bastante clara, ¿no? Ahora, ¿qué dice el equipo de escenas de la vida cotidiana? Me pareció como muy significativo poder pensar en que ya vinieron, y lo hablábamos con Cristian previamente, ya vinieron por la cuestión económica, ¿no? Como que el plan económico hace 49 años que está fijado y que ahora están viniendo por lo simbólico, ¿no? Trayendo un poco la historia de Seba al contexto, a lo actual, esto que nos planteaba, ¿no? Vienen por la cuestión simbólica y que tiene que ver con cómo está inscripta la memoria, o cómo se fue inscribiendo, mejor dicho, en estos más de 40 años de democracia en nuestra sociedad, más allá de ciertas pertenencias ideológicas políticas. Había consensos, o hasta no hace mucho había consensos que no se discutían tanto, ¿no? O por lo menos masivamente. Y que la novedad de esta nueva ola de derecha es que vienen a por ello también. A mí me asusta bastante, digamos, y me llama poderosamente la atención cómo se están dejando, sobre todo en los medios de comunicación masiva, ¿no? En los hegemónicos, cómo se empiezan a dejar esas dudas, esos interrogantes respecto a lo que fue un plan sistemático, ¿no? de exterminio, de destrucción. A empezar a generar tantos interrogantes y versiones
y revisionismos de la historia siempre hacia un lado, ¿no? Hacia el lado de los poderosos, de los que quizás nunca se fueron y quedaron ahí latentes. Un instante hablábamos con Sergio y hay varios, creo que los conceptos más gruesos de Pichón resumidos en toda la historia de Sebastián, ¿verdad? Primero, a mí lo que me resuena es este lugar desde donde él se para cuando habla de su historia, que él lo deja muy claro diciendo que bueno, no desde la victimización, o sea, no desde el dolor, sino desde la resignificación de la lucha, y él en algún momento habla de que es una lucha por la vida, digamos. Y eso es ni más ni menos que pararse del lado de la salud frente a una realidad difícil. También resulta interesante cómo plantea el trabajo en redes. Hay claramente una mutua representación interna en las familias que se organizan, por ejemplo, para poder pasar los condimentos en la cárcel. Y, por supuesto, cuando él en su momento habla de los dispositivos que se tuvieron que articular, son dispositivos de seguridad frente a un Estado que está ejerciendo el terrorismo y que te quiere eliminar físicamente. Entonces, efectivamente, las familias se organizaban con protocolos, digamos, para poder protegerse entre ellos, y eso se hace cuando hay un fuerte sentido de comunidad, donde hay una representación y una incorporación del otro. Y luego es interesante ver cómo él lleva consigo ese grupo familiar, cómo recuerda y reivindica a su padre, cómo dice en un momento: yo lo tengo a mi padre y tengo una batalla, digamos, cultural, cuando hablan de lo que él era como búlgaro, de su comida, su música, bueno, su cosmovisión desde su lugar, y que él quiere rescatar. Y creo que hace una proyección que vos la cerrás bastante interesante respecto hacia su hijo o hacia las generaciones futuras, haciendo un anclaje, por supuesto, en la historia para saber de dónde venimos, pero con una perspectiva positiva en el sentido de lo que nos hace fuertes, que es lo colectivo, que es ni más ni menos que planificar la esperanza. Desde a mí me afectó especialmente la entrevista con Sebas, porque yo he vivido y he sido protagonista de ese tiempo muy joven, en mi posadolescencia, pero de repente me tuve que despertar de golpe porque me incorporaron al servicio militar. Y yo estuve haciendo el servicio militar en los años de plomo, años 79, años 80. Me pegó eso especialmente en mi vida y tengo recuerdos que prefiero no recrearlos, pero la entrevista con Sebas me ha dejado eso. Por eso, desde ese lugar, yo quiero advertir a quienes nos escuchan, a las generaciones que nos siguen, es sobre las libertades. A mí me pegó muy fuertemente la cuestión de la pérdida de libertades. A título de ejemplo, vos ibas a bailar y en el medio de los boliches, yo no sé cómo serán los boliches ahora porque hace algún tiempo he dejado de ir, ¿no? Pero antes eran con luces de colores, muy oscuro todo, pero tenían la obligación de tener luces amarillas, entonces te caían a las 3 de la mañana, hacían encender todas las luces, nos ponían a todo contra la pared, nos pedían los documentos, y cuando veían alguna irregularidad, que no hacía falta que sea irregular, lo que hacía falta era disciplinar y tener a uno o una pareja, lo que sea, llevársela de alguna manera para que la gente entendiera que los que tenían el poder y los que tenían la decisión sobre tu propia vida era el poder instituido. Y eso es lo que se está tratando de implantar en este tiempo con toda la represión que hay a la movilización social. Por más que no hagan nada, algunos los tenemos que llevar a como sea. Y de hecho está de que no hay manera de justificar la prisión de determinadas personas en las marchas. El Poder Judicial, que es un poder que le sonríe al actual gobierno, los tienen que dejar en libertad porque no hay una causa que lo justifique. Entonces mi advertencia en todo esto es la pérdida de libertades. Nosotros hemos conquistado muchísimas libertades después del año 1983 en el retorno de la democracia.
De a poco no nos fuimos dando cuenta acerca de cómo fuimos conquistando espacios, se fueron reivindicando determinadas luchas sociales y se fueron edificando nuevos modos culturales de vida que nos permitían desarrollarnos con esa verdadera libertad. Hoy te quieren vender que la libertad es una libertad absolutamente restringida para unos pocos. Entonces, mi advertencia fundamental en todo esto es: tengamos cuidado, porque solamente cuando hayamos perdido la libertad nos vamos a haber dado cuenta el valor que tiene moverse con absoluta libertad en la sociedad. Y aquellos que hemos vivido esa restricción lo podemos regar a cuatro vientos porque sabemos de qué se trata. Y de qué se trata cuando tenés los fierros enfrente. Y resignificar también, o sea, creo que tenemos una doble tarea de repensar y resignificar las palabras, ¿no? Porque como vos decías, Sergio, nos quieren instalar que la libertad avanza y eso no tiene nada que ver con la libertad. Incluso con el liberalismo, ¿no? Con el liberalismo económico. Los liberales económicos históricos, tradicionales, también están asombrados porque esto no tiene nada que ver con quienes venimos profesando el liberalismo. Pero volviendo a la entrevista y a lo que nos dejó resonando, ¿no? La entrevista, pienso en el desafío y a lo que nos invita también Sebastián, es a cómo tejemos la esperanza, ¿no? Cómo nos vamos, qué podemos crear, ¿no? Porque creo que el desafío es más bien creativo desde nuestros espacios, porque estamos insertos en un mundo donde cada vez tenemos menos tiempo, donde también nos llevan a una explotación laboral, social, si se quiere también, y nos cuesta más generar vínculos y redes reales, ¿no? Está todo tan mediatizado, está todo tan virtualizado que nos cuesta encontrarnos más. Entonces, pienso que estos espacios de resistencia y de reexistir también nos tiene que convocar a ser creativas y creativos en nuestros armados, en nuestras propias vidas, ¿no? A no reproducir el mismo esquema a los que nos quieren llevar, que es a estar cada vez más aislados, cada vez más desconectados de las corporalidades, ¿no? Porque también hay una gran fantasía de que estamos más conectados porque tenemos internet, porque tenemos la app, porque nos hablamos por WhatsApp o por donde sea, pero nos cuesta más esto, el encuentro cuerpo a cuerpo, quedar con un amigo, con una amiga, poder volver a pasar por la casa de alguien sin tener que dar tanto preámbulo y no podemos agendar tomar un mate, y nos están llevando a eso también, ¿no? Y lo peligroso que es en este contexto. Y conectando con lo que traía Cristian de resonancia de la mutua representación interna, ¿no? Que para poder empatizar con esas otras personas que iban, o sea, a la cárcel a ver a sus familiares, o que les permitían resistir y subsistir en un contexto donde no podían mostrarse demasiado, donde tenían que estar cambiando de casa continuamente, donde no podías decir lo que pensabas y lo que sentías tan libremente, y necesariamente empatizabas con las otras personas, con esos otros dolores. Y yo creo que el gran desafío hoy es que nos atrevamos a eso, a empatizar con lo que nos está pasando, no solo en nuestros micromundos, sino también en otros territorios, ¿no? En las resistencias, en decir que por más de que yo no sea jubilada, lo que está pasando con los jubilados nos afecta, nos duele, y qué podemos hacer desde nuestro lugar para acompañar esas luchas, de lo que está pasando en Mendoza con la persecución a los presos
a las personas que se manifiestan en las asambleas, a los asambleístas, y que hoy tenemos un preso político, Mauricio Cornejo, que está con prisión domiciliaria por una cuestión de salud, simplemente por defender el agua y la vida, ¿no? Y que eso también nos afecta y nos toca a nosotros en nuestras otras luchas cotidianas que tienen que ver esto con lo laboral, con lo vincular, conectarnos más. No mucho más para agregar. Me resonó esto que dijiste de los microespacios y que yo lo llevo a la cotidianidad de cada uno, y que efectivamente hay todo un sistema que tiene, digamos, toda una lógica, toda una ingeniería de control que no nos permite pensarnos a nosotros en grupo, en comunidad. Justamente la salida está para el lado opuesto. Está para el lado opuesto que propone la tecnología, las apps y demás que mencionabas, y entender que hay otra persona que es un sujeto que yo reconozco y que yo soy porque esa persona me reconoce a mí en un contexto que es comunitario. Esto que por ahí suena a letra fría, ¿no? No es más que el vínculo a través del afecto. Incluso el vecino que tenés siempre enfrente, si querés, con el que te peleás porque te pone la basura en el canastito tuyo, ¿me entendés? Esas cosas que son parte de lo cotidiano. Bueno, aún en esa pequeña rencilla hay un reconocimiento mutuo. Y me parece que es ahí hasta hacia donde nosotros tenemos que ir, y son esas cosas que parecen pequeñas pero lo son todo, porque son lo que nos hace humanos en definitiva, a donde tenemos que volver y lo que tenemos que defender. Es una convocatoria al cuidado, ¿no? Es un llamado a cuidarnos en comunidad. Hacer memoria desde lo colectivo, ¿no? Nos invita a reconocernos, ¿no? En la vivencia de ese otro, de esa otra, internalizarla y creativamente, ¿no? Seguir adelante, pero con elaboración, no dejando atrás. Hacer memoria nos habla de apropiarnos, es acuerparla, hacerla carne, hacerla cuerpo. Es la única forma en la que realmente podemos tener una ética del cuidado mutuo, no solo desde nuestros compañeros y compañeras que han pasado y atraviesan el trauma, porque el dolor sigue estando, esto que nos trae Sergio también desde su vivencia, ¿no? A veces hay situaciones que quizás no sé si van a poder ser pronunciadas, pero que están inscritas acá en el cuerpo. Y decir, tu dolor es mi dolor, es nuestro, ¿y qué hacemos con eso? Y nos ayudamos a seguir adelante, a seguir andando, desde una memoria que realmente sea activa. Estamos llegando al final del programa. Me queda solamente, le agrego una grajea. A mí me gustó de haber traído a Sebastián porque pudimos ver la vida de esos otros de los cuales no se habla en este momento, de cosas ocurridas en ese tiempo. Es decir, se habla mucho del desaparecido, de esas historias muy macabras, pero de estas otras historias que rodean a una familia y que esa familia expande a todo su grupo familiar, a su grupo de conexiones varias, también afecta muchísimo. Tenemos un instituido social que nos ha hecho sufrir siempre cuando fueron a aplicar un plan económico como es el que se está aplicando en este momento. Por eso de ahí la cuestión de la memoria. No perdamos la memoria en todo esto. Y bueno, compañeros, hemos llegado al final. En el día que se cumple un año que justamente el Estado me ha dejado en la calle, y ese es otro modo de quitar libertades y de tener memoria activa acerca de cómo se están haciendo las cosas. Nos reencontramos dentro de 7 días. Creo que la propuesta de la semana que viene va a ir por las empresas familiares, así que este ha sido nuestro Escenas de la Vida Cotidiana de hoy, y agradecidísimo por la compañía y por esta charla tan rica y estos aportes que se hacen a la vida de una comunidad desde lo psicosocial. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro y nos volveremos a ver. Hasta aquí,
Hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.